para empezar a creer. En la parte número 2, ¿ok? Aquí, hermanos. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer. Esa es la segunda cosa que vamos a ver. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer. Nunca es demasiado tarde para empezar a creer. ¿Sí lo miran, verdad, hermanos? Ok. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos muchas dudas en nuestras vidas? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué piensa que estamos llenos de dudas en nuestras vidas? ¿Porque no creemos en nosotros? A ver, dígame otra vez. No creemos en nosotros mismos para poder hacer lo que queramos. Ok. A ver, otra. ¿Por qué tenemos tantas dudas? La falta de esperanza, la falta de fe. ¿Qué más? ¿Por qué tenemos tantas dudas? Muchas veces es por la falta de conocimiento, porque no buscamos la verdad. O sea, no nos documentamos y leemos Lo que debe de ser. Ok. Muchas veces usted ha entendido por qué Dios pone a prueba su fe. Pues a veces no, hermanos. ¿Me entiende? A veces no lo entendemos. Y luego que vienen las dudas, ¿verdad? Somos probados, ¿verdad? Por Dios. ¿Y qué es probada? ¿Qué es lo que se prueba ahí? Nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué me deportaron a mí? Si yo voy a la iglesia, yo te sirvo, Señor. ¿Por qué me sucedió eso a mí? Dios pone las pruebas en nuestras vidas. Y obviamente, pues, traemos muchas dudas porque cuando sucede esto en nuestras vidas, ¿sí sabe usted que Dios constantemente pone pruebas en nuestra fe, verdad? El Señor. ¿Quién de ustedes levanta pesas o ejercita sus músculos o algo? ¿Quién de ustedes hace eso? Una hermana, muy bien. Oh, no, está bien, está bien. ¿Qué haces qué hace el músculo cuando lo ejercitas? Crece, exactamente. ¿Manda, hermano? Se hace así, ponchudo. Bueno, el asunto aquí es que así es la fe como un músculo. Tienes que ejercitar la fe, ¿para qué? Para que crezcas, para que seas una persona sólida en la fe, una persona madura en la fe. Así que la única manera en que crece nuestra fe es cuando la trabajas, cuando la fortaleces como el músculo, que lo pones a trabajar. Así es la única manera de que nuestra fe va a crecer, va a madurar en nuestras vidas cuando Dios la pone ¿qué? La pone a prueba. Yo creo que todos estamos confortables con lo que tenemos, pero ¿qué pasa cuando empiezan a quitarnos? Te quedas sin trabajo, te quedas sin esto, sin la salud, sin aquello. Nuestra fe está siendo probada. Entonces, Dios pone a prueba nuestra fe. Ahora, vamos a ver esto que es importante y que ustedes lo tienen en su folleto. ¿Cómo suceden los milagros en 6 etapas de la fe? Si lo ven, ¿verdad? En 6 etapas de la fe. La primera fase es un sueño. Es un sueño. ¿Quién de ustedes
ha tenido un sueño en su vida y se ha logrado? Un sueño es muy poderoso, hermanos. Un sueño es muy poderoso, el sueño. Es algo muy, muy poderoso. Y más cuando proviene de Dios. Con la persona que te casaste, o con la que te ibas, o con la que piensas que te vas a casar, los hijos que tuviste o que pensabas tener. ¿Sí me entiende? Un sueño es muy poderoso. La segunda es decisión. Esa es la segunda etapa de un milagro. O sea que tienes que tomar la decisión de ir tras ese sueño. Los sueños no tienen ningún valor. Los sueños no valen ni 10 centavos. Pero cuando tú vas atrás de ese sueño, entonces es cuando empieza ese sueño a tener valor. La tercera etapa, hermano, es la demora. La demora. La demora. Muchas veces hay un retraso entre cuando Dios te da un sueño y cuando Dios se convierte en realidad. O sea, hay un retraso. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en ti de lo que está interesado en el sueño. Así que Él quiere que nosotros crezcamos, maduremos. Cuando Dios está deteniéndonos ahí, estamos detenidos ahí, está poniendo a prueba ¿qué? ¿Qué dijimos? Nuestra fe, ¿verdad? Así que eso nos lleva a la cuarta fase, la dificultad. La dificultad. Muchas veces nosotros estamos apurados. ¿Será esa la persona con la que me quiero casar? Yo creo que sí, ¿no? Pues échale ganas. Muchas veces nosotros estamos apurados. ¿Dios? No, ¿verdad? No, Dios no está apurado. Así que hay momentos difíciles en ese sueño. Tal vez tú pienses que ese sueño ya lo perdiste. Tal vez pienses que deberías de estar haciendo en otro. Pero el punto aquí, hermanos, es que cuando proviene de Dios, va a haber una parte difícil en este sueño. Cuando nuestra fe está siendo probada. Y esto nos lleva a la quinta fase. Un callejón sin salida. ¿Qué es un callejón sin salida? No tiene por dónde salirse. Como el ratón que cae allá. Pues sí. Bueno, es cuando tú piensas, ya me divorcié, ya se acabó el mundo para mí, ya se acabó todo para mí, incluso Dios. Cuando no nace ese bebé que esta persona está rogando que nazca, el sueño es tener un bebé. Cuando no te ofrecen el trabajo que tú estabas esperando que te iban a ofrecer, cuando la economía no va a cambiar, todas esas ideas que tenías se cayeron. Eso es un callejón sin salida. Así, en este momento,
Si estoy en un callejón sin salida, estás enfrente de una pared, no puedes cruzarla, déjeme decirle, felicidades, porque Dios está preparando nuestra vida. ¿Para qué? Para un milagro. Acuérdense cuando los hebreos, liderados con Moisés, enfrente estaba el Mar Rojo, en un lado estaba una cordillera inaccesible de montañas, y en un lado estaba el ejército de Faraón, que venían para matarlos. Su sueño de la libertad, de la tierra prometida, en ese momento, ¿qué? Se había terminado. ¿Sí me entiende? Pero en ese momento, Dios hace un milagro y le dice a Moisés: levanta tu vara y ponla en el agua, y el mar se abrió. ¿Sí me entiende? Entonces, la fase 6 es la liberación. La fase 6 es la liberación, hermanos. Aquí podemos ver que Dios viene de la crucifixión, de la muerte, ¿a qué? A la resurrección. ¿Sí me entiende? O sea, este es el milagro de Dios. Cuando para todo el mundo ya estaban perdidos, los discípulos estaban decepcionados, entristecidos, para cuando todos ellos ya se había acabado Jesús, aquí es donde sucede lo importante, la resurrección de Cristo. Jesús se especializa en eso. Él le da vida a un cuerpo que no la tenía. Jesús, esto nos enseña, hermanos, que Dios puede levantar a un matrimonio muerto. Dios puede levantar un sueño muerto. Dios puede hacer todo, porque todo es posible, ¿dónde? En Él. ¿Entienden? Hoy vemos que muchas cosas malas están pasando en el mundo, y yo creo que si vieron las noticias ayer, la semana pasada, las noticias nos están diciendo todo lo malo, ¿verdad?, que está pasando, y se sugestiona mal las personas viendo todas estas noticias. Y nosotros mismos quizás nos preguntamos, ¿por qué Dios no detiene esto? ¿Por qué Dios no detiene todo esto que está sucediendo en el mundo? Pues yo creo que si Dios detuviera eso, también tendría que detenernos a nosotros. También nosotros tendríamos que, hermanos, ¿por qué? Porque también nosotros hacemos cosas que malas. Entonces, a su tiempo, Dios va a dar el juicio correcto, hermanos, a esta tierra y a esta humanidad. Dios va a hacer el equilibrio, Dios va a hacer la balanza. Él va a equilibrar las cuentas. Dios va a hacer justicia. ¿Por qué está esperando tanto? ¿Por qué demora tanto? Porque Él está esperando a una persona, a usted, que decida por Él. Por eso Dios demora. ¿Y sabe cómo lo llama la Biblia? Lo llama arrepentimiento. ¿Y qué dijimos que era el arrepentimiento? Cambio de mente. Cuando tú cambias tu manera de pensar, a eso nos está llamando la Biblia. ¿Cuál es el fracaso más grande que usted ha tenido? Díganos uno. A ver, ¿dónde empezamos? No me escondan sus ojos. A ver. A ver, don Rubén, ¿cuál es el fracaso más grande en su vida? ¿Qué? ¿Cuál es el fracaso más grande en su vida? Así cortito. Mi matrimonio. Su matrimonio. Hermana María. Su divorcio. Hermana Lupe. Algunos negocios. Hermano Cande. Su divorcio. Dígalo. También su divorcio. Hermana María. Ay, ¿qué pasó? Todavía estamos ahí firmando, está ahí firmado, no hemos borrado la firma. Hermano Gregorio. Mi fracaso es prestar dinero y no he visto nada.
No, entonces no es buen comerciante, hermano. No, mejor retírese de ese negocio. ¿Sabe? ¿Cómo cree que se sentía Pedro? Acuérdese que Pedro se sentía fracasado, ¿no? No se sentía fracasado cuando Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado que 3 veces. ¿Cómo se sentía Pedro cuando el gallo cantó? Sentía mal. Se acordó lo que Jesús le había dicho, hermanos. Cada vez que tocan esa herida en sus vidas, el divorcio, los negocios, cada vez que tocan esa parte, ¿qué? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Me entiende? Mejor ya no acordarse, ¿no? ¿Cómo estaría Pedro? Lleno de culpa, lleno de remordimiento, ¿qué más? Así que podemos ver, hermanos, que nunca es demasiado tarde para que suceda lo que va a suceder en nuestras vidas. Pedro, ¿qué hizo? Pedro se arrepintió, ¿me entiende? Lo que dijo la hermana, cambio de mente. Necesitamos cambiar de mente, necesitamos arrepentirnos para experimentar el perdón de nuestro divorcio. Necesitamos arrepentirnos para experimentar el perdón de nuestra soledad. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Si Jesús ya nos perdonó, ahora necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. En este caso, hermanos, María estaba desesperada, María Magdalena, cuando fue a la tumba. ¿Qué dijo? Es demasiado tarde, nunca va a suceder, se acabó, Jesús no va a resucitar. Para Tomás, ¿cómo creerían? Yo hasta no ver a Jesús, no creo. Pedro se sentía desesperado por la culpa, el remordimiento que llevaba. Así que, hermanos, Jesús tenía una palabra de esperanza para Pedro. Después de la resurrección, Jesús tenía unas palabras para ellos. Vamos a leer en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 10. Del 1 al 5, que lo lea una persona. Juan 21, del 1 al 5, y luego del capítulo 21, del 1 al 5, y luego del versículo 6 al 10. Otra persona. ¿Quién dijo yo? ¿Quién es? Hermano Cande, Juan del 1 al 5. Hermana Virginia, Juan 21, del 6 al 10. Hermana Virginia. Hermana María, Juan 21, del 11 al 15. Hermana Lupe, Juan 21, del 16 al 17. Así que empezamos con el hermano Cande. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, y al de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy
Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús les preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. ¿A dónde me había dicho? Hasta el 17. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Ok. ¿Qué es lo que está diciéndole Jesús a Pedro? Tres veces le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué quiere decir eso, hermanos, lo que Jesús le dijo a Pedro? Bueno, es amar a las personas. Acuérdense de una cosa, acuérdense de esto. Dios es invisible. ¿Cómo vas a demostrar que amas a Dios? Dios es invisible. Perdonando a los que no me pagaron, ¿verdad? Los que no me han pagado. Perdonando a los que manejaron mi negocio y... Darles más. No, porque eso es crear una sociedad dependiente y no nos conviene. No es bíblica tampoco. ¿Qué voy a hacer? Perdonar a mi expareja, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Pero los maldicen. Que Así que vamos a demostrar el amor a Dios, un Dios invisible, en esta tierra, amando a las personas. ¿Qué hizo María? María Magdalena tenía dudas, ¿verdad? ¿Qué hizo Tomás? Vino la duda con Tomás. ¿Qué hizo Pedro? Vino la duda con Pedro, ¿verdad? María, Jesús estaba hablando con ella y ella no sabía quién estaba hablando con ella. Con Pedro. Pedro, cuando le preguntaron, tú eres uno de los que sigues a Jesús. No es cierto, ¿verdad? Vino la duda, vino el temor a Pedro. Con Tomás vino la duda, hasta que no vea a Cristo, hasta que yo personalmente no lo vea resucitado, no creo. ¿Qué es esto? Es el temor a nosotros, el temor a la decepción, el temor al fracaso, ¿verdad? Así estaban los discípulos de Jesús. Pero el punto aquí, en el libro 2 de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, esa es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Y esto nos lleva a lo último, hermanos. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Te gustaría tener un nuevo comienzo en tu vida? No un matrimonio tras otro matrimonio, ¿verdad? Una pareja tras otra pareja, sino un nuevo comienzo en el amor incondicional de Cristo, como María Magdalena lo encontró. Un amor incondicional como es el amor de Cristo. ¿Te gustaría alguna vez, tener nuevas personas en tu vida? ¿Te gustaría tenerlo?
A veces has estado en tu vida como que vas a la mitad de la montaña y ¿qué dices? Me gustaría comenzar de nuevo, porque todos los que hice, todos los errores que cometí, me gustaría empezar de nuevo. Estás en un punto en tu vida donde te gustaría empezar de nuevo. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia? La Biblia lo llama nacer de nuevo. No es pasar a una nueva hoja, sino a una nueva vida. O sea, un arrepentimiento, un cambio de mente en nuestra vida. Realmente enfocarnos en aquello que nos da esperanza. Y la esperanza es de acuerdo al tiempo de Dios. No el optimismo, sino la esperanza en que Dios ha sanado mis heridas. Dios ha perdonado mis pecados. Mi esperanza en Dios, en que Él ha restaurado mi vida, mi alma, mi mente. Esa es, hermanos, que nunca es demasiado tarde para perdonar nuestro pasado, tener un propósito para vivir y conseguir un hogar en el cielo. Maravilloso, hermanos. ¿Alguna pregunta que tengan? Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a despedirnos.